Estimados Mechón 2008 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Pertenezco a la generación de mechones de ingeniería de 1976. En estos 42 años, el país ha cambiado por completo. La población se ha duplicado y el Producto Interno Bruto se ha multiplicado más de 4 veces, por mencionar 2 datos. Sin embargo, nuestra facultad mantiene más o menos sus dimensiones de entonces. Ya existían los pabellones más antiguos, por cierto, y la torre central estaba recién terminada, al tiempo que poco después se iniciaba al frente la construcción del edificio que hoy alberga la carrera de informática. El número total de alumnos, profesores e investigadores de la facultad probablemente era similar al de hoy, o quizá mayor, no estoy seguro. Para que se hagan una idea, los mechones del 66 éramos 700. No sé cuántos son ustedes, pero deben andar por ahí. Esto no quiere decir que no haya habido avances en la facultad desde entonces, ni mucho menos. Desde un punto de vista cualitativo son inmensos, como les puede informar muchos de mis queridos compañeros mechones del 66 y camaradas del movimiento de reforma de aquellos años, que hoy día son sus profesores más sabios, sus directores y su decano. Ellos han hecho una labor notable, un enorme sacrificio de servicio público a lo largo de sus vidas. Gracias a ellos, principalmente, la facultad se ha logrado mantener y mejorar en innumerables aspectos hasta ser lo que es hoy. Sin embargo, han debido remar contra la corriente a lo largo de más de 40 años y a veces se han visto obligados a seguir corrientes que no eran las que hubiesen querido. La Universidad de Chile ya era en 1966 bastante más grande que ahora. Sin embargo, entre ese año y 1973 duplicó su tamaño, alcanzando 60.000 alumnos este último año y cerca de una decena de sedes a lo largo del país. No estoy seguro cuántos alumnos tiene la U hoy, pero el año 2000 tenía solo 25.000 y solo existe en Santiago. La increíble gigantescación mencionada solo ha afectado a las universidades públicas. Entre 1973 y 2006, mientras los estudiantes de educación superior se multiplicaban por 5, la U se reducía a menos de la mitad y la Facultad de Ingeniería se estancaba más o menos en las mismas dimensiones de entonces. Es decir, todo el crecimiento de la matrícula lo han absorbido universidades privadas. Las universidades particulares del Consejo de Rectores han crecido significativamente. Ingeniería de la Católica, por ejemplo, recién el 66 se cambió desde la Casa Central en la Alameda al nuevo campus de San Joaquín, que se inauguró ese año, donde el único edificio existente era precisamente el de ingeniería. Sin embargo, la mayor parte del aumento de la matrícula lo han absorbido universidades que son empresas comerciales, por así definirlas, las que hasta fines de los años 80 simplemente no existían. Estos días, por ejemplo, ha aparecido bastante en la prensa una de ellas, con nombre de Santos, que en conjunto con sus institutos profesionales suma más de 50.000 alumnos, el doble que la U. De hecho, las instituciones de educación superior de este tipo dan cuenta del 55% de la matrícula terciaria en la actualidad. Hay algunas bastante buenas, por cierto, y otras muy progresistas. En la educación básica y media ha ocurrido algo parecido o peor. De los mechones del 66,
2/3 provenían de colegios públicos y casi 1/3 provenía del Instituto Nacional. Menos de 1/3 provenían de colegios particulares tradicionales. Los colegios y liceos públicos perdieron 1/3, una tercera parte de su matrícula durante la dictadura. Se redujeron. Luego experimentaron una leve recuperación hasta el 2001, pero volvieron a perderlos a razón de algunas decenas de miles por año hasta ahora. Desde luego, los colegios particulares subvencionados absorbieron todos los alumnos que desertaron del sistema público y todo el incremento de la matrícula. Y hoy más de la mitad estudia en colegios privados. Con todo, el desarrollo de la industria de educación privada no ha sido capaz de suplir el desmantelamiento de la educación pública y al mismo tiempo dar cuenta del aumento de la población. En 1973, de cada 100 chilenos de todas las edades, 30 estaban matriculados en el sistema educacional en todos sus niveles. Al término de la dictadura, en cambio, dicha proporción se había reducido a 25 de cada 100, y luego de la recuperación parcial experimentada en democracia, hoy alcanzan a 27 de cada 100. Es decir, considerando tanto el sistema público como el privado, hoy día hay una menor proporción de estudiantes en el país que cuando yo era estudiante de ingeniería. Paralelamente, ha disminuido la proporción de niños y jóvenes en la población total, con lo cual, a pesar de esta disminución en el esfuerzo educacional considerado en su conjunto, hemos logrado aumentar la cobertura en todos los niveles, también en el terciario. Ello ha permitido asimismo que hoy puedan acceder a la educación terciaria sectores de la población que antes estuvieron marginados de ella. Sin embargo, el desmantelamiento de la educación pública y la privatización de la misma posteriores al golpe de Estado se han traducido en un retraso significativo precisamente en el nivel superior. Es decir, puesto que se frenó el enorme esfuerzo educacional que el país había venido haciendo a lo largo de todo el siglo XX, Chile se ha quedado atrás en educación superior, donde hoy tenemos una cobertura del orden del 43%, mientras Argentina, por ejemplo, supera el 65% y Corea alcanza el 98%. Ni tengo que decirles que prácticamente no pagamos nunca un peso. Permítanme precisar este aspecto. Al matricularme tuve una entrevista con el tutor que me designó al centro de estudiantes, que me preguntó si necesitaba beca. Le dije que no, y por lo tanto me hizo pasar a la ventanilla donde se pagaban las matrículas. La pagué en efectivo, incluida la cuota del centro de estudiantes, con el dinero que tenía en el bolsillo, y les aseguro que no era mucho. Los otros años igual. ¿Cómo sería? Que ni me acuerdo. Sin embargo, tengo muy presente que en 1971, siendo vicepresidente de la FECH, tuvimos una reunión con el entonces ministro de Hacienda, don Américo Zorrilla, para pedirle unos aportes para construir una red de edificios para los alumnos de provincia, lo cual se logró. Sin embargo, en la misma reunión, el ministro nos consultó acerca de la matrícula y nos señaló que en su opinión era más complicado cobrarla que lo que rendía, y por lo tanto sugirió eliminarla. Estuvimos de acuerdo y así se hizo. Por cierto, tras asegurarnos que se iba a mantener el financiamiento de las organizaciones estudiantiles, que eran el destino de buena parte de las matrículas. En otras palabras, la educación en Chile era efectivamente pública y gratuita, como lo es en todos los países desarrollados, en los que se agrupan en la OECD. Por ejemplo, el 80% de los alumnos asiste a colegios y universidades públicas, y el 92% del financiamiento es público en promedio. En varios de ellos, estas cifras bordean el 100%. ¿Cómo se explica este fenómeno?
¿Por qué se desmanteló de este modo un sistema educacional público de buena calidad que venía desarrollándose a un ritmo que le habría permitido al país proyectarse en la actualidad a niveles equivalentes a los tigres asiáticos? Entre 1966 y 1973, desde que mi generación entró a la escuela como mechones y hasta el golpe, Chile experimentó primero profundas reformas y luego una revolución hecha y derecha. El movimiento estudiantil fue un activo protagonista de ambas, apoyándolas de un modo abrumadoramente mayoritario. En el caso de la facultad, por ejemplo, nos correspondió encabezar un movimiento que en 1960 realizó una toma de más de 3 meses. En el curso de la misma, en acuerdo con los profesores y la dirección de la facultad, se modificó por completo el plan de estudios, se estableció el sistema de créditos y se crearon nuevas carreras, entre muchas otras medidas modernizadoras, varias de las cuales siguen vigentes hasta hoy. Permítanme repetirlo, por favor. El resultado del proceso de reforma de los años 60, impulsado por el movimiento estudiantil, fue que entre 1966 y 1973 se duplicó la matrícula universitaria, así como los profesores y mucho más los jornadas completas e investigadores. Nada menos. Esos procesos no nacieron de un día para otro, muy por el contrario. Fueron la manera radical en que culminó una estrategia estatal de desarrollo que en Chile prevaleció entre 1924 y 1973. En ese periodo el Estado asumió la consigna del progreso en sus dos dimensiones, económico y social. Sus logros fueron impresionantes. Construyó la infraestructura económica y cuadruplicó el PIB entre 1929 y 1973, al tiempo que transformó completamente y para siempre la estructura social del país. Realizó, por ejemplo, una profunda reforma agraria y nacionalizó la riqueza básica. Lo más importante, sin embargo, es que el Estado desarrollista acompañó la masiva migración de los campesinos, les proporcionó salud, educación, vivienda y previsión, al tiempo que mejoraba extraordinariamente la distribución de ingresos y los transformaba en ciudadanos plenos. El Sistema Nacional de Educación fue la herramienta principal del Estado en esta tarea. En el campo, por ejemplo, las escuelas públicas y el profesorado se identificaron con el movimiento de emancipación campesina de los años 60, que culminó en la reforma agraria. Por su parte, las universidades públicas jugaron un rol muy importante en la formulación del modelo desarrollista y a partir de la reforma, iniciada el 68, eran consideradas con justa razón un bastión del movimiento que impulsaba los cambios sociales. Ello explica, en buena medida, lo ocurrido durante los años que siguieron el golpe de Estado de 1973. Los militares intervinieron universidades y colegios, muchas veces reemplazando a sus rectores y directores por oficiales. Muchos de los mejores profesores fueron exonerados por razones políticas, y no pocos de ellos, así como miles de alumnos, fueron detenidos, exiliados y aún asesinados algunos. Se quemaron libros, se prohibieron escrituras, se clausuraron departamentos, escuelas, y el Instituto Pedagógico fue expulsado de la Universidad de Chile. El gasto público en educación se redujo a la mitad y los salarios del magisterio a la cuarta parte. El sistema nacional se despedazó, las universidades fueron diseccionadas en sedes regionales, mientras los colegios y liceos se desperdigaron en los respectivos municipios. En pocas palabras, el sistema de educación público chileno fue sometido a un nivel de destrucción que solo se puede apreciar en los países que han sufrido guerra
civiles o invasiones. Los gobiernos democráticos han hecho esfuerzos por recuperar la situación anterior. Sin embargo, los mismos se han visto consumidos por el marco privatizador simbolizado por la LOCE, que sigue vigente hasta hoy. Por este motivo, el Sistema Nacional de Educación Pública ha continuado perdiendo terreno y su crisis ha llegado al punto que debe ser resuelta. La tarea no es menor. La base para resolverla es reconstruir un sistema nacional de educación público en todos los niveles, que sea capaz de ofrecer una educación de calidad en forma gratuita a toda la población, especialmente a los sectores de menores ingresos, al mismo tiempo que en el nivel superior sea capaz de dotar al país de la capacidad científica y tecnológica que requiere su continuado desarrollo. Al mismo tiempo, parecen desilvanarse de modo definitivo los amarres de un proceso de transición a la democracia que ha durado más que la dictadura que vino a reemplazar. En América Latina se está produciendo un viraje inequívoco, mientras en el mundo parece apreciarse un cambio de corriente en un sentido más favorable. Chile debe integrarse leal y plenamente con sus vecinos y hermanos en la construcción de la que será una de las grandes potencias del siglo que se inicia. Sin embargo, una que se construya para asegurar antes que nada la paz, la democracia y el bienestar de sus pueblos. Estas son más o menos algunas de las tareas que probablemente les va a corresponder enfrentar. Entran a la universidad en tiempos interesantes. Como nos ha pasado a todos, lo que hagan en estos años va a definir en buena medida lo que serán en la vida cada uno de ustedes. Si además asumen su tarea colectivamente, influirán mucho en lo que va a hacer el país. Es un asunto importante y muy entretenido. Muchas gracias.